Hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandro Tapia de Jesús, soy alumno del doctorado en investigación psicológica y les voy a hablar sobre los proyectos o las líneas de investigación en las cuales yo he estado involucrado aquí en el Laboratorio de Neurociencias. Entonces se titula Plasticidad Cerebral y Motivación. Les quiero comentar un poquito de mi formación. Soy licenciado en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires. Tengo una maestría en psicología con residencia en neuropsicología por parte también de la UNAM y justamente pues estoy haciendo el doctorado aquí en la Ibero. A partir de mi inclusión en la Ibero he tenido diferentes oportunidades, como son formar parte de Society for Neuroscience, una de las organizaciones más importantes en la investigación y difusión de la información acerca del cerebro, también parte del International Brain Research Organization, y recientemente gané una beca para participar en un entrenamiento de abuso de drogas en Estados Unidos. Bueno, todo esto, reitero, derivado de las líneas de investigación que se han generado aquí en el Laboratorio de Neurociencias. Ok, como sabemos, el cerebro, ¿sí? Y todos nosotros tenemos un proceso de envejecimiento y nuestro cerebro va cambiando a lo largo de ese proceso. Sin embargo, no únicamente va cambiando la estructura cerebral, que es esto que tenemos aquí en nuestra cabeza, sino que además de ir disminuyendo y perdiendo tejido cerebral, es decir, perdiendo tanto fibras nerviosas como neuronas, que son las células encargadas de procesar toda la información con la cual nosotros interactuamos y que nos permite responder y adaptarnos a nuestro medio ambiente, ¿sí? Además de eso, van cambiando algunas estructuras específicamente. ¿Qué estructuras? Por ejemplo, el hipocampo. Esta estructura que está aquí en naranja, que es la encargada o está muy relacionada con la formación de recuerdos y la memoria. Por eso es que conforme vamos envejeciendo, vamos teniendo mayores dificultades para acordarnos dónde dejamos las llaves, o los nombres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como parte de un envejecimiento normal, vamos a tener una disminución de la capacidad cognitiva. Sin embargo, cuando esta disminución de la capacidad cognitiva afecta nuestro funcionamiento, entonces ya se considera un trastorno. Mientras no afecte nuestra autonomía y nuestro funcionamiento, solamente se considera un deterioro normal y asociado al envejecimiento. Esto, ¿sí?, puede llevar a diferentes alteraciones cognitivas cuando se trata de un elemento patológico. Entonces, el hecho de que nosotros sepamos que durante el envejecimiento hay un cambio tanto en la estructura cerebral como en la cognición, nos da pie para entender cómo funciona nuestro cerebro. Otro elemento que puede afectar el adecuado funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestra función cognitiva y psiquiátrica es el abuso de sustancias. ¿Sí? ¿Qué sustancias? Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, los psicoestimulantes como las anfetaminas, como el metilfenidato, que es un medicamento de primera línea para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, algunos lo utilizan como una droga de abuso, porque resulta también en un efecto similar al de la cocaína. El abuso de estas sustancias también conlleva a daños en nuestro cerebro. Veamos esta imagen. Si vemos aquí, un cerebro sano tiene una mayor activación de sus áreas corticales asociadas a diferentes funciones, mientras que un cerebro adicto va a tener un funcionamiento más deficiente. ¿Esto a qué nos lleva? A alteraciones de tipo cognitivo y psiquiátrico. Cognitivo como alteraciones en la memoria, en el aprendizaje, en el lenguaje, alteraciones psiquiátricas como depresión, ansiedad. Entonces es muy importante entender y conocer cómo estos elementos también afectan a nuestro cerebro en la cognición y en posibles trastornos psiquiátricos. Entonces hasta ahora hemos visto que en el envejecimiento hay modificación de la estructura cerebral, de la cognición, pero también en el abuso de sustancias. Esto nos lleva a justamente generar una serie de experimentos en modelos animales con unas conductas que se conocen como conductas motivadas. Estas conductas motivadas son aquellas que dependen de la activación del circuito de la motivación, es decir, aquel circuito, ¿sí?, que va a involucrar a unas estructuras de nuestro cerebro que están asociadas, por ejemplo, con la experiencia del placer.
Cuando nosotros ganamos una recompensa, ganamos un premio por un esfuerzo, tenemos una liberación de placer, ¿sí? Una liberación de dopamina en este núcleo chiquitito que se llama núcleo accumbens, que es el centro del placer, y entonces nos sentimos felices, nos sentimos eufóricos. También cuando nosotros derrotamos a otro individuo, ¿sí? Sentimos esta euforia. Lo mismo cuando conseguimos una pareja sexual. Entonces, hay conductas que por sí mismas van a promover que una especie, ¿sí?, tenga supervivencia y trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que logre sobrevivir a las dificultades de su medio ambiente, como defenderse, como ganarle a otro macho, ¿sí? O pueda trascender, es decir, que pueda mantener su especie, pueda reproducirse. Esas conductas se ha encontrado que mejoran la capacidad cognitiva y que mejoran también nuestra capacidad de poder ser más resistentes a desarrollar un trastorno psiquiátrico. Entonces, cuando nosotros o cuando los científicos identificaron esto, empezamos a probar si algunas de estas conductas las ocupamos en el abuso de sustancias y en el envejecimiento, podrían disminuir el paso o las alteraciones asociadas tanto al abuso de sustancias como al envejecimiento. En ese sentido, ¿sí?, vemos que el desplegar conductas motivadas va a incrementar la cantidad de neuronas que se creen en el hipocampo, por ejemplo, área que les había comentado está asociada a la memoria. También va a ayudar a un mejor funcionamiento cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas conductas como el ejercicio, la socialización, la conducta sexual, ¿sí?, van a estar desencadenando mecanismos químicos, celulares, que conllevan a plasticidad cerebral, es decir, a creación de nuevas neuronas, pero también a una plasticidad funcional, es decir, mejor funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, con estos antecedentes, nosotros aquí en el laboratorio hemos echado a andar diferentes protocolos con modelos animales, es decir, con ratitas, para probar esto. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos a las ratitas, por ejemplo, a experimentar diferentes conductas y posterior a que experimenten esas conductas, como socializar, como hacer actividad física o como estar aisladas, evaluamos justamente tanto su cognición como su cerebro en términos de si crearon nuevas neuronas o no. Esto lo vamos a hacer a través de diferentes tareas. Por ejemplo, esta tarea consiste en meter a la ratita aquí y darle la oportunidad de pasar a esta caja oscura. Cuando la ratita pasa a la caja oscura porque no le gusta la luz, se le da un choque eléctrico, ¿sí?, que no la va a dañar, pero que va a hacer que ella recuerde que aquí hay un elemento que no le gusta. Entonces después la volvemos a meter y medimos cuánto tiempo tarda en evitar su paso a este compartimento oscuro, porque recuerda que hay un choque eléctrico. Las ratitas que han tenido actividad física, actividad sexual o socialización tardan muchísimo más tiempo en pasar en comparación con las ratitas que fueron drogadas, ¿sí?, o que estuvieron aisladas, lo cual quiere decir que estas conductas efectivamente mejoran el rendimiento cognitivo. Aquí exploran dos objetos que son similares, medimos el tiempo que exploran cada objeto. Y aquí finalmente es una tarea de navegación en un tanque de agua, las metemos y las ratitas tienen que recordar dónde está su plataforma. Entonces empiezan a nadar, aquí tienen unas señales que les indican por dónde van y después, en el día de la prueba, después de varios entrenamientos, le quitamos la plataforma y vemos a la ratita cuánto tiempo pasa buscando en donde solía estar la plataforma. Mientras más tiempo pasen ahí, quiere decir que recuerdan ese elemento. Si se dispersan, quiere decir que lo olvidaron. Y lo mismo encontramos que las ratitas que estuvieron en actividad física, socialización o actividad sexual recuerdan mejor en comparación con las que tuvieron administración de drogas o estuvieron aisladas. Finalmente hacemos los análisis moleculares, ¿sí?, lo cual requiere de un laboratorio de infraestructura muy moderna, ¿sí?, porque son técnicas muy específicas y justamente en el laboratorio de neurociencias de la Ibero tenemos todo ese equipo para hacer estos análisis. Y finalmente, pues obtener la evidencia de que además del mejoramiento cognitivo, también hubo un cambio en la creación de nuevas neuronas, es decir, un cambio plástico a nivel estructural. Y bueno, todo esto nos ha llevado a tener diferentes presentaciones
diferentes premios y diferentes publicaciones. Todo porque justamente las publicaciones que se generan aquí en la Ibero son de alta calidad. Finalmente, pues para terminar, quisiera invitarlos a que se unan a la Expo Ibero, los posgrados, para que justamente puedan tener una mirada muchísimo más amplia de todo lo que se hace en la Ibero y de todas las oportunidades que van a encontrar aquí. Les agradezco mucho y espero pronto conocerlos por acá.